Año 1959. La Guerra Fría se encuentra en su apogeo y dos potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética llevan su duelo más allá de los límites del planeta Tierra con su carrera espacial. En los últimos años, los soviéticos habían logrado lanzar el primer satélite al espacio, el Sputnik 1, y también al primer ser vivo gracias a la nave que transportó a la perra Laika. Eran dos victorias para el comunismo y Estados Unidos comenzaba a desesperar. El próximo triunfo podría ser conquistar la Luna y reclamarla como propia, dejando a los norteamericanos sin posibilidad de pisar el único satélite natural de la Tierra o provocando una guerra en el intento. Ante el temor de que eso suceda, el ejército estadounidense no dudó en crear una iniciativa que parecía salida de la ciencia ficción: el Proyecto Horizon. Este consistía en establecer una base en suelo lunar con 12 soldados de forma permanente y armamento que incluía bombas nucleares. En este nuevo video de Militarmente vamos a adentrarnos un poco más en este proyecto de $6.000 millones que prometía ser una puerta al futuro. Con un panorama desfavorable en la carrera espacial contra la Unión Soviética, el 8 de junio de 1959, un grupo de trabajo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército presentó un informe titulado Proyecto Horizon. Se trataba de una ambiciosa iniciativa del Ejército de Estados Unidos para la construcción de una base militar lunar que, según se estimaba, solo necesitaría de 7 años para estar operativa en diciembre de 1966. Además de la velocidad en los trabajos, planteaba un enorme salto para adaptar nuevas tecnologías a un puesto lunar tripulado que fue definido como de importancia crítica para el ejército de los Estados Unidos del futuro. Los informes preliminares afirmaban que ser el segundo después de la Unión Soviética en establecer un puesto de avanzada en la Luna sería desastroso para el prestigio de nuestra nación y a su vez para nuestra filosofía democrática. Por esa razón, los defensores del Proyecto Horizon argumentaron que el objetivo final de Estados Unidos debería ser desplegar sistemas de armas nucleares basados en la Luna, ya que ese poder militar sería un fuerte elemento de disuasión para la guerra y cualquier enemigo tendría grandes dificultades para evitar las represalias de los norteamericanos. Así surgieron dos pilares de la iniciativa: la posibilidad de contar con 12 soldados de forma permanente en la base e incluir la potencia de las bombas nucleares para estar listos en caso de necesitarlo. Pero antes de llegar a eso, había que considerar muchos otros puntos de un amplio plan. Todo comenzaba con una inversión de $6.000 millones, lo que representaba un elevado costo para la época. En ese entonces el presupuesto total de defensa era de $40.000 millones, por lo que el Proyecto Horizon implicaría dedicar una gran porción a la base lunar. Si se piensa en los valores actuales, todo el plan requeriría alrededor de $58.000 millones. De todas maneras, el informe contemplaba cada detalle para la construcción. El primer paso era utilizar los cohetes Saturno A1 y Saturno A2 que se encontraban en desarrollo, con el fin de enviar todos los materiales necesarios para desarrollar la estructura de la base sobre la superficie lunar. La idea era lanzar un total de 149 cohetes, 61 unidades del Saturno 1 y 88 del Saturno 2 hasta noviembre de 1966. En ese periodo se depositarían más de 220 toneladas de carga en la Luna. Más tarde, entre diciembre del 1966 y diciembre del 1967, otros 64 lanzamientos transportarían otras 117 toneladas de carga adicional. En cuanto a la base en sí misma, los científicos y técnicos que participaron en Proyecto Horizon sugirieron que los agujeros o cuevas naturales podrían cubrirse y sellarse con bolsas de presión para crear un espacio habitable en la Luna. Este tipo de construcción también tenía el atractivo de disminuir el peligro de los meteoritos y aliviar las temperaturas extremas en la superficie lunar, que podían ir desde los 130 grados Celsius bajo cero hasta los 120 grados e incluso más en regiones como los polos. En ese sentido, el estudio también consideraba la posibilidad de utilizar estructuras enterradas que incluían viviendas y una esclusa de aire a la superficie.
El vehículo de construcción cavaría trincheras, luego de lo cual un equipo bajaría los hábitats prefabricados para dejarlas a salvo bajo una capa de suelo lunar. Una nueva fase del proyecto Horizon comenzaría en 1965 con la llegada de los 2 primeros hombres que pondrían un pie sobre la Luna. Ellos serían los responsables de empezar a construir el asentamiento para que en noviembre de 1966 se completara el personal de la base con un total de 12 soldados. Pero llegado a este punto nos encontramos con que el plan contaba con algunas ideas que serían difícilmente ejecutables, como que esa docena de hombres debían poner a funcionar 4 reactores nucleares que servirían como fuente de energía de la base. Además, cualquier resto de humedad debía ser recogido y todo lo que incluyera agua, como la orina o las heces, sería destilado para recuperar el máximo del líquido elemental. Para estar fuera de los hábitats, deberían utilizar trajes especiales similares a los confeccionados para los astronautas, aunque con llamativas particularidades. Por ejemplo, la inclusión de lo que parecían patines de hielo, algo que da una idea del desconocimiento que se tenía sobre la superficie de la Luna en ese momento. Por otra parte, la alimentación también era un punto clave del proyecto. Allí las ensaladas serían parte fundamental de la dieta, aprovechando que al cultivarlas también se convertiría el dióxido de carbono de la atmósfera en oxígeno para que los astronautas puedan respirar. Asimismo, el plan también incluía un pequeño acuario con moluscos y peces que se alimentarían de algas. Ahora bien, los promotores del proyecto Horizon confiaban que los desafíos para instalar la base con 12 soldados podrían cumplirse, y entonces era momento de plantearse cómo podrían defender el asentamiento lunar en caso de un ataque de su gran rival en plena Guerra Fría. La idea era que los hombres contaran con escopetas y rifles adaptados para ser operados por alguien con una escafandra, además de contar con minas Claymore que podían ser colocadas alrededor de la base. Incluso, aunque esto no llegó a aparecer en el documento final, los autores también especularon con la idea de un arma que pudiera concentrar los rayos solares para lanzar un disparo de radiación ionizante sobre el enemigo. Pero lo que sí llegó al documento presentado era la idea de llevar armamento nuclear a la base lunar. Era una época en la que el armamento nuclear parecía ser la base de cualquier arma del futuro. Por eso, por ejemplo, en esos mismos años, Estados Unidos se encontraba diseñando un mortero al que se le había dado el nombre Davy Crockett, capaz de lanzar una ojiva W-54 de 23 kilos a una distancia de hasta 4 kilómetros. Probablemente, de avanzar el proyecto, la utilización de armas nucleares no se habría detenido allí porque, al parecer, en la mente del ejército estadounidense, una base lunar debía ser capaz de intimidar al enemigo con capacidad atómica desde los cielos. No obstante, el proyecto Horizon apenas avanzó más allá del estudio de su viabilidad. La NASA acababa de ser fundada en 1958 y poco después, el presidente Eisenhower transfirió el programa espacial del ejército a la nueva agencia, enterrando para siempre la iniciativa. Los fundamentos para que nunca se concretara comenzaban por los desafíos tecnológicos que fueron más difíciles de lo que habían pensado los autores del plan, además de los altos costos que implicaban. En segundo lugar, la expansión de la guerra en Vietnam también desvió energía y dinero que podría haber ido al proyecto Horizon. Finalmente, los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron un tratado sobre el espacio exterior en 1967 que limitó el uso de la Luna a fines pacíficos y terminó de poner el último clavo en la tumba de esta iniciativa, al menos por ahora. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.